Usted, mi Señor, en esta hora, Padre, le doy las gracias por darme la oportunidad, un día más, mi Señor, de estar en este mundo, un día más, mi Señor, de estar en este lugar, un día más, Padre, que usted me permite transmitir su palabra, un día más que usted quiere, mi Señor, usarme, un día más que sus misericordias son hechas nuevas, mi Señor. Muchas gracias, Padre Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. En esta hora quiero transmitir un mensaje a la iglesia, un mensaje el cual a veces dejamos pasar por alto y no nos damos cuenta realmente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero antes que empiece a darte la palabra, quiero darte mi número de teléfono. El número de teléfono es 714-586-2661. Una vez más, 714-586-2661 es mi número de teléfono. Entonces quiero transmitirte esta palabra bendita de Dios y quiero transmitirte lo que nuestro Señor Jesús nos manda hacer. Si Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerle a Él, porque a un Señor se le obedece. Aquel Señor que te atrapa, a ese le sigues obedeciendo. ¿Por qué no obedecerle a mi Señor Jesucristo, que Él dio la vida para que nosotros tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia, una vida que nunca terminará, porque es eterna la vida? Entonces quiero transmitirte lo que dice la palabra de Dios acerca de la administración, acerca de la limpieza de nuestro corazón. Y quiero explicarte esta palabra porque es necesario. El Señor me manda a que explique esta palabra, porque no por todos, sino por algunos que no creen en lo que es la administración, no creen en la confesión, y entonces están negando lo que Jesús dijo. Entonces quiero transmitírtelo por medio de la palabra de Dios, para que te des cuenta que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Él, no nuestra voluntad, y que le pidamos la guianza al Espíritu Santo. La palabra no la entendemos por falta de luz, la palabra no la entendemos por falta de limpieza, no nos limpiamos y Dios no puede darle entendimiento a alguien que está sucio. Entonces es necesario la limpieza. Entonces quiero transmitirte este mensaje en Juan, en el capítulo 13, versículos 6 al 14. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces vino Simón Pedro Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Quiero que vayas poniendo atención lo que dice la palabra. En el versículo 7 dice: y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces vamos al versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Dice en el versículo 8. Vamos al versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quiero que pongas atención lo que le dice: también las manos y la cabeza. Entonces vamos al versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aún no todos. ¿Por qué le dijo aún no todos? Lo dijo por Judas. Entonces vamos al versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. O sea que le estaba hablando de Judas, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto
volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Imagínate lo que les está diciendo. Les está diciendo: ¿sabéis lo que les he hecho? Vamos al versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces al 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ok, entonces yo quiero dejarte en claro esta parte de la palabra, porque le dice Jesús a Pedro: déjate lavar los pies. Pedro le responde a Jesús y le dice: no me dejaré lavar los pies de ti. Entonces Jesús le dice: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces le dice Pedro: no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero entonces le dice Jesús: no hay necesidad que te lave las manos y los pies, porque ya estáis limpios. ¿Por qué le dijo ya estáis limpios? Y es necesario que solo te lave los pies. Ahora te quiero explicar por qué es que él le dice esto. Porque todo aquel que llega a los pies de Cristo, cuando lo acepta, de ahí para adelante, él es limpio. Y ya no tiene que seguir pecando, ya no tiene que seguir actuando de la manera que actuaba anteriormente. Pero déjame decirte por qué es que Jesús le dice: es necesario que te lave los pies, o es importante que te lave los pies. Porque en los pies está el receptor del buen caminar, el receptor del mal caminar. Cuando uno llega a los pies de Cristo, comienza un buen receptor, porque comienza a caminar uno en el camino de Jesús. Por eso es que ya no tenemos que ser el mismo que antes éramos. Pero en el tiempo antes de aceptar a Jesús hay un mal caminar. Y ese mal caminar es que Jesús le estaba diciendo a Pedro que era necesario quitarlo a través de la confesión, a través de la administración. Porque cuando está hablando de lavar los pies, no está hablando algo simple y sencillo que piensa la humanidad, que es lavar los pies con un poco de agua en lo literal. No está hablando Jesús eso. Está hablando de una confesión de pecados, está hablando de una administración, de una limpieza en el alma. Está hablando algo espiritual, algo profundo, algo que no es fácil de entenderlo sin la guianza del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo: ustedes no lo entienden ahora, pero después lo van a entender. ¿Por qué? ¿Por qué lo iban a entender después? Porque el Espíritu Santo se los iba a explicar a la luz de la palabra, lo que Jesús hizo con ellos. Entonces es importante que nosotros le pongamos atención a la palabra de Dios. Créele a la palabra, lo que dice la palabra. No me creas a mí, no le creas a los hombres, créele lo que dice la Escritura. Porque aquel que no cree lo que Jesús dijo, dice: no tiene parte conmigo. Porque Dios no tiene parte, o sea, no tenemos parte con Él. El pecador no tiene parte con Él. Es privado de tener diálogos con Dios aquel que está pecando, aquel que ha pecado, aquel que no quiere limpiarse, porque hay tinieblas en el corazón, hay engaño en el corazón. Entonces es importante limpiarnos y darnos cuenta que necesitamos limpiarnos. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a lo que es la palabra del Señor. Porque si nosotros no ponemos atención a lo que el Señor dice, entonces tenemos un grave problema. Porque decimos que Él es nuestro Señor, pero no le hacemos caso. No le hacemos caso en lo que Él dice. Entonces vamos a otra cita bíblica. En
Romanos en el capítulo 7, verso 14 y 15, dice la palabra del Señor así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está diciendo Pablo, por ser carnal, vendido al pecado. Entonces en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que nos deja ver Pablo que en Pablo había un problema en su corazón. Pero más adelante Pablo se da cuenta de muchas cosas por el Espíritu de Dios, que era necesario quitar aquello que estaba en el corazón de él. Porque la ley del Espíritu, por eso es espiritual, dice Pablo. El carnal no entiende lo que está hablando, algo sobrenatural que está hablando Jesús aquí en la administración, en la lavada de los pies. Pero la iglesia no lo comprende, no lo entiende, porque no hay quien se lo explique. El ministro no se los explica. Hay ministros, hermanos, déjenme decirles que hay ministros que son tan estudiados en la universidad, se saben la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Dónde está una cita? Y rápido en tal dice tal cosa, dice tal esto, dice tal el otro, pero no lo entienden, porque nomás tienen el aprendizaje de la letra, porque el estudio terrenal es bueno con el espíritu, pero el estudio sin el espíritu no es bueno. Eso, la mucha letra mata, dice la palabra. Entonces lo que aprenden es letra, y dónde está trazado todo lo que están diciendo, pero en sí no entienden qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ese es el problema. Si lo entendieran, si buscaran al Espíritu Santo, alguien que es estudiado y que busca al Espíritu Santo, tiene estudio, es un hombre peligrosísimo para Satanás. Pero hoy en día los ministros se han enfocado a estudiar en las universidades solo para engañar al pueblo, solo para hacer sus cosas que les conviene, para hacer dinero, pero no quieren enseñarle al pueblo qué es lo que realmente dice la palabra, porque no lo entienden. No lo entienden. Si lo entendieran, lo dijeran, lo enseñaran, pero es que no lo entienden, porque no tienen la luz del Espíritu, porque han contristado al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que explica la palabra. Y si la persona, si el Hijo de Dios no tiene la guianza del Espíritu Santo, entonces no hay guianza, no hay guianza del Espíritu. Entonces, otra cita bíblica, Lucas 12, 47 y 48. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el 47 y en el 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oye lo que dice en el 47. Aquel que, sabiendo lo que Jesús hizo, lo que su Señor hizo, no lo hace, recibirá muchos azotes. Va a ser muy castigado severamente. Oye bien lo que te está transmitiendo el Espíritu en esta hora, pueblo de Dios. Vamos al versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
O sea, de que Dios a la iglesia le va a pedir mucho porque se le confió la palabra del reino de Dios. Porque Jesús vino a enseñarnos la palabra. Se le va a demandar mucho a la iglesia por no ver obedecido lo que dice la palabra de Dios. La iglesia ignora la administración, ignora la confesión de pecados. Es para purificar el alma, para tener parte con Jesús. El que no se limpia no tiene parte con Él. O sea, no es amigo de Dios, y el amigo es el único que sabe lo que Dios quiere. O sea, lo que Jesús quiere, lo que Jesucristo quiere. Porque Él quiere que la iglesia se limpie, porque Él quiere casarse con la iglesia. Pero ¿cómo se va a limpiar la iglesia si no conoce cómo limpiarse? Entonces es importante conocer, en que sea poquito que sepas de la Biblia, pero que lo entiendas. ¿De qué te sirve saber de toda la escritura, desde dónde empezó el Génesis hasta dónde termina el Apocalipsis, y no entiendes nada? Para juicio no sirve todo. Porque el que mucho se le confió, mucho se le pedirá. Entonces es importante que obedezcamos a lo que dice Él, porque si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que Él es nuestro Señor, hagamos lo que dice el Señor nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que la iglesia, mucha iglesia no va a entender, no entiende. Por eso le digo a ellos, a Pedro le dijo: tú no entiendes lo que hice con ustedes. Porque le estaba hablando a la alma, porque Pedro es figura del alma. Jesús sabía los problemas del alma del hombre. Por eso le dice: ahora no entiendes lo que yo hice con ustedes. Después le dijo: lo entenderás cuando te hayas limpiado, cuando hayas recibido al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo de Dios te lo explique. Entonces te das cuenta lo grande que yo hice. Ahorita, en pocas palabras le dice: ahorita solo piensas tú que te lavé los pies porque te hieden los pies en lo literal, porque tus zapatos, cualquier cosa pudo haber pasado y suelta mal olor. Pero no, Jesús no está haciendo eso porque le hiedían los pies a Pedro en lo literal. A Pedro le apestaban los pies en lo espiritual, el mal caminar que él había tenido antes de haber conocido a Jesús. Por eso le dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Pero no todos, lo dijo esto, no todos por Judas. Y les dijo: todos estáis limpios, porque desde el momento que conocieron a Jesús, fueron limpios. De ahí para adelante, pero antes de conocer a Jesús, era el mal caminar. Por eso Jesús le tenía que lavar los pies, lo tenía que ministrar, les tenía que ministrar para quitarles el mal caminar que tenían anteriormente, antes de conocer a Jesús. Iglesia, ¿piensas que antes de conocer a Jesús eso no te cuenta? Déjame decirte que sí te cuenta. Te tenés que limpiar. Si no te limpias, tú no calificas para irte de novia del Cordero. Te lo aviso con tiempo, porque es mi obligación avisártelo. Si no te limpias, si no confiesas todos tus pecados, no te vas a ir en el arrebatamiento, te vas a quedar en la tribulación. Por eso es que la palabra dice que están las primicias, que es la novia del Cordero, está la cosecha, que es la tribulación, y está el rebusco. Y también está el milenio. Hay mucho que ver en la palabra, que es lo que está enseñándonos la palabra de Dios. Y es importante entenderlo. Porque si no lo entendemos, entonces va a haber problema para nosotros mismos. Entonces es importante entender qué dice la Escritura. Tú eres un maestro, tú eres
una persona que lee mucho la palabra de Dios y tienes conocimiento de la letra, pero no tienes la revelación del Espíritu, qué es lo que realmente está diciendo la palabra, busca al Espíritu Santo y Él te va a explicar. Él te va a enseñar lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque es importante que entendamos realmente qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque no es nomás solo de ponerse uno a leer la Biblia y leerla y leerla y leerla y me la aprendo de memoria, qué es lo que dice en el principio, qué es lo que dice en tal parte, qué es lo que dice en esto, qué es lo que dice en el otro, pero no lo entiendo nada. Nada. Entonces es importante que nos expliquen, que nos enseñen. Yo no digo que lo sé todo, yo necesito enseñanza. El Espíritu Santo es bueno, Él nos enseña. Porque hoy en día es muy raro y difícil encontrar a alguien que te enseñe la verdad. Todos se han desviado. Son raros los que están enseñando lo que Dios quiere que realmente enseñes. Entonces vamos a otra cita bíblica. Romanos 2, 5 y 6. Y dice la palabra del Señor así, en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu durez y por tu corazón no arrepentido, atesorás para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Solo pone atención lo que está diciendo la palabra de Dios. El versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Aquel que no se limpia no puede tener buenas obras, porque aunque quiere hacer lo bueno, no lo puede hacer, porque hay una ley en sus miembros que se lo impide que haga lo bueno. Entonces es importante que se limpie el Hijo de Dios. Aquellos que son hijos de Dios tienen que limpiarse para que puedan hacer las obras buenas delante del Espíritu. El Espíritu Santo es el que perfecciona las obras. No es solamente hacer lo que se nos da la gana, dar esto, dar el otro y dar el otro y vivir una vida en desorden. Esas obras son obras de la carne, no son obras conforme al Espíritu de Dios. Aquel que no se limpia no puede tener buenas obras. Por eso es importante la confesión de pecados, o sea, la administración, la lavada de los pies en lo espiritual, no en lo literal. No está hablando Jesús en lo literal. Él lo hizo en lo literal porque era necesario que quedara escrito, pero el Espíritu Santo lo iba a explicar. Por eso les dijo a los discípulos, a Pedro, no entendéis lo que hice yo con vosotros, pero después lo entenderás. Capta lo que está diciendo el Señor ahí y te darás cuenta realmente lo que está diciendo nuestro Señor. Porque es importante conocer realmente lo que dice, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a otra cita bíblica. En Juan 15, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor así. En Juan 15, versículo 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el versículo 1. En el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Oí bien lo que está diciendo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano eres tú y yo. Si no damos buenos frutos, Dios nos quitará. Y si estamos dando frutos, Él nos limpiará para que demos más fruto. ¿Por qué es que está diciendo que Él nos limpiará para dar más fruto? Solo imagínate si Jesús, como dicen muchos, cuando Él bajó a las profundidades de la tierra, murió en la cruz, bajó a las profundidades de la tierra con lo que Él hizo, tú, iglesia, lo que dicen los ministros, ya eres salva, ya no hay nada más que hagas, tú vas a entrar en el reino de Dios, te vas a ir con Jesucristo, la iglesia va a ser levantada y bla, 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 y mentirosos y mienten. ¿Qué está diciendo aquí? Él mismo, Jesús mismo, hablando. Dice que el que está limpio lo limpiará más, como Pedro. Pedro, cuando aceptó a Jesús y le siguió a Jesús, estaba limpio, pero había que limpiarlo más porque tenía todo lo sucio que había cometido antes de llegar a Jesús. Por eso dice, lo limpiará más. El Espíritu Santo le va a revelar a aquel que comienza a limpiarse qué fue lo que hizo anteriormente que no se acuerda, o también lo que hicieron sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres. Todos los ancestros, todos los códigos que hay en los miembros, las leyes, los transmisores, los receptores, espíritus generacionales, actas contrarias, todo lo que te es contrario para poder servirle a Dios genuinamente, te lo va a limpiar el Señor cuando tú eres sincero y reconoces que sí existe la administración, la confesión de pecado. Si no, no vas a poder ser libre, te cuento. Si no confiesas tu pecado, no eres libre. Porque sigues haciendo lo malo y a veces ni te das cuenta que estás haciendo lo malo. Te subes a un púlpito y haces desórdenes. Cantas en el altar, en la alabanza, y metes un desorden a la alabanza que te parece bonito que las cantoras se suban con minifalda al altar. Te parece bonito que aquel ministro de alabanza sea un prostituto. ¿Te parece bien solo el ritmo, que solo porque están tocando bonito y que cantan supuestamente de Dios, pero realmente no es algo agradable a Dios, sino es algo trastocado? ¿Pero por qué? Porque el que está mal, de la abundancia del corazón habla la boca, y de eso es lo que transmiten al pueblo y lo que el ministro también le enseña al pueblo. Por eso es importante limpiarnos para entender qué es lo que Dios quiere. Pero la palabra dice que se le dará castigo a aquel que no haga lo que Jesús dijo. Ese no lleva el evangelio de Jesús, lleva otro evangelio que no sé cuál sea. La doctrina de Balaam, que enseñan al pueblo a perderse, a prostituirse. Entonces es importante que obedezcamos. Entonces, ahí mismo, en Juan 15, versículo 14, dice la palabra del Señor así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos. ¿Por qué es que no sabe la iglesia la voluntad de Dios? ¿Por qué es que el ministro no sabe la voluntad de Dios? Porque no es amigo de Dios. Para ser amigo de Dios tenemos que hacer lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo que hiciéramos.
Por eso es que el amigo es aquel que te transmite la palabra de Dios como Jesús quiere que se transmita, como el Espíritu de Dios quiere que se transmita el mensaje. Y entiende bien porque el Espíritu Santo se lo explica, porque es amigo de Dios. Pero si no obedeces, ¿cómo puedes ser amigo de Dios? No eres amigo de Dios. Si tú eres amigo de Dios, iglesia, tú te vas a dar cuenta qué desorden tiene el ministro y no vas a estar ahí en ese lugar. Y te vas a ir a buscar un lugar genuino del Espíritu. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿O qué comunicación tiene Dios con Belial? Ninguna. Y tenemos que hacer lo que dijo Jesús. Yo no tengo que hacer lo que dice el hombre, tengo que hacer lo que dijo Jesús. Si viene un hombre y me dice a mí, mira o mire, Jesús dice que es importante que confeses tu pecado, es importante que te limpies, es importante que busques la guianza del Espíritu Santo, es importante que le adores en espíritu y en verdad, es importante que hagas esto. Y si lo dice la palabra, muchas gracias, porque me está ayudando para que yo alcance el nivel que necesita Dios que yo alcance para poderme ir como novia del Cordero. Muchísimas gracias. Si aparece alguien que me enseñe, yo también necesito que me enseñe. Por eso el Espíritu es bueno, el Espíritu Santo le enseña a uno. Cuando el ministro no tiene el conocimiento, pero hay ministros que están buscando al Espíritu Santo, pero no tienen el conocimiento. Necesitan el conocimiento, porque dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Están buscando al Espíritu Santo, pero como no tienen el conocimiento, entonces no pueden hacer aquello que realmente quiere el Señor que haga. Y les habla el Espíritu, porque yo me he dado cuenta con algunos ministros que el Espíritu les dice tal cosa y no lo entienden, y ellos dicen pero no, y comienzan a hacer otras cosas porque no lo entendieron. Pero ¿por qué es que no lo entienden? Porque necesitan purificar su corazón a través de la confesión de los pecados. Por eso no entienden, porque tienen un mal caminar programado en su corazón, y esa ley que hay en su miembro le impiden que entienda lo que el Espíritu le está diciendo. ¿Por qué? Porque hay tinieblas en el corazón y es necesario quitar esas tinieblas para que